El 17 de febrero, el 27 de febrero, era viernes, y ese día los negociadores americanos e iraníes que estaban estudiando la negociación del tema nuclear iraní firmaron un documento en el que expresaban su satisfacción por la buena marcha de las cosas. Todo va bien, decían, somos optimistas en el desarrollo de estas conversaciones, quedamos emplazados para el próximo lunes, día 2 de marzo, para continuar las reuniones en Viena. Eso fue el viernes 27, el sábado 28 fue bombardeado Teherán por las tropas israelíes y norteamericanas. Al frente de la delegación que tan esperanzada se mostraba el 27, la delegación americana, estaba el yerno de Donald Trump, el señor Kushner. Bueno, saben ustedes que a partir de ese momento estamos viviendo un sobresalto excepcional, el drama es grande, se ha incendiado la región, los problemas de todo tipo, las amenazas económicas que se ciernen, las amenazas también respecto a la cadena de suministros, etcétera. Todo el mundo está muy preocupado al respecto, como pueden ustedes ya saber muy bien. Incluso diría que asustados, diríamos. Pero sin embargo observo un pequeño detalle, solo quiero decir dos cosas en torno a la guerra. Una, que a pesar de todo el colosal estrago que esta guerra está significando, está habiendo una reacción inesperadamente serena por parte de la sociedad, incluso diría por parte de los mercados, que son de natural bastante asustadizos. Claro que están recibiendo el impacto, pero yo hubiera vaticinado un impacto de otra naturaleza. ¿A qué se debe esta aparente contención en la reacción ante un drama que todo el mundo sabe que puede ser de gran peligro? Puede ser, por un lado, el hecho de que estamos familiarizándonos ya con las zozobras, hemos encadenado una tras otra en los últimos tiempos mucho, o, en segundo lugar, tal vez por algo que a mí me parece fundamental y que es, a mi juicio, el centro de lo que yo les quiero contar a ustedes. Y es que estamos interiorizando que la incertidumbre está aquí ya como parte de la normalidad y para mucho tiempo por delante. Diríamos que la guerra está constituyendo la incertidumbre en su fase aguda. Pero todos sabemos que incluso antes de la guerra y cuando acabe, a no ser que acabe en una hecatombe, seguiremos instalando la incertidumbre, que será la incertidumbre crónica. Y esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Estamos siendo convocados a nuestra actividad, cada cual a la suya, en un momento que va a ser pedregoso, va a ser difícil, pero no porque haya una guerra, sino aunque acabe. Porque tal como están ahora las cosas, todos los elementos que nos afectan, todas las instancias, todo está en este momento viviendo tiempos de extraordinaria inestabilidad y además con muy poco horizonte de clarificación. Todo, podemos ahora repasarlo y verán que todo está pillado entre dos aguas, en ambigüedades enormes, en enorme dificultad para saber hacia dónde vamos a ir. En ese territorio vamos a vivir, en ese territorio vamos a trabajar, en ese territorio estamos ya teniendo que invertir o no, los empresarios, innovar o no, enfrentarnos con estas cosas. Y ahí estamos además asistiendo a una perplejidad que todos reconocemos en nuestra vida. No estamos teniendo ahora mucha claridad para saber cómo hemos de invertir los ahorros si hemos conseguido tener algunos. No sabemos cómo educar a nuestros hijos. Estamos metidos en la convicción de que está sacudiéndonos una oleada extraordinaria, la de la guerra en su fase aguda e incluso después en una fase crónica, en cualquiera de los ámbitos. A escala mundial, por supuesto, por lo que estamos viendo ahora, la llegada casi sin disimulo de la ley de la fuerza imponiéndose de una manera absoluta, imponiéndose hasta el fracaso, porque la última cosa que quiero decir sobre la guerra es que se ha dicho mucho que es ilegal, se ha dicho mucho que es una locura, pero se ha dicho menos algo que se empieza a decir en la prensa americana, que está siendo un fracaso. Está habiendo ya voces en los Estados Unidos que empiezan a decir cómo salimos de aquí, cómo se sale de este lío en el que nos hemos metido. Algunos dicen que nos ha metido Israel, no lo sabemos. ¿Cómo salimos? Y todavía de una manera un poco sigilosa, cada vez menos. Ayer ya el jefe de la oficina antiterrorista ya se ha marchado diciendo no había amenaza inminente, no sé en qué lío nos estamos metiendo. Algunos dicen, ayer leí un artículo en el Washington Post que decía el presidente Trump necesita básicamente saber cómo vende como éxito lo que no sabemos cómo se va a poder vender como éxito, porque no parece, por el momento, que vaya a caer el régimen, no parece por el momento que se vaya a sublevar la población contra el régimen, no parece que casi nada de lo que se medio intuyó como objetivo, porque tampoco se proclamó nunca, se vaya a cumplir. No tendrá dificultades Trump para inventar lo que sea, para terminar vendiendo como victoria algo que parece por el momento no ser tanto. Pero empieza en Estados Unidos a ver cuántos patinazos más tiene que meter ya el Estados Unidos en su historia para entender que la acción militar no resuelve los problemas que aspira a resolver.
¿Cuántos? Aunque su ejército sea colosal. Empiezan a acumular ya, en fin, datos para certificar que por ahí no llegan a ningún sitio. Salieron de mala manera de Vietnam, salieron de mala manera de Afganistán, se salió de mala manera de Irak, se salió de mala manera de Siria, se va a salir de mala manera de aquí. ¿Cuántos datos más necesita el pueblo americano para decir, oiga, miren ustedes, tenemos un ejército maravilloso, aleluya, pero cuando tengamos un problema y digamos que lo vamos a resolver por la vía militar, sepamos que no van a quedar resueltos por la vía militar? Me gustaría que algún día empezaran a entenderlo, porque algunos lo estamos entendiendo ya bastante con claridad hace mucho. Pero decía tiempos de incertidumbre a escala global, por supuesto, en todos los ámbitos en los que nos movamos. Europa, vamos, todos nosotros estamos ya de acuerdo, Europa es nuestra esperanza, nuestro flotador, nuestra realidad. Somos Europa y nosotros tenemos que compartir lo que sea y solo juntos vamos a tener futuro. Europa, como digo, es otro elemento que está en una situación como patinando sobre hielo. ¿En qué punto está? Por un lado, teniendo que hacerse más fuerte y por otro lado, teniendo otros que aspiran a hacerla más débil. Hay que optar. O jugar a converger o a diverger, a integrar o a desintegrar. Ahí ya sabemos líneas en cada país de la Unión Europea que están en este momento ya jugando oficialmente contra la Unión Europea. Bueno, ahí estamos en el centro de otra extraordinaria disyuntiva. La incertidumbre crónica. Miramos a Europa y no sabemos a qué atenernos. Nuestros líderes están dando una de cal y otra de arena constantemente, en una situación que en ocasiones nos ha degradado, humillándose de manera inexplicable e intolerable, e inmediatamente después avergonzándose de su propia indignidad para tratar de colocarse en otro sitio que no termina siendo ni el primero ni el último. Y estamos no sabiendo a qué carta quedarnos. ¿En qué situación exactamente va a terminar quedando Europa de este pulso entre dos grandes tensiones que están librando ahí? A todos los efectos. Mañana se celebra una reunión de la Comisión Europea. ¿Saben? La reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en Bruselas. De ahí espero que salga alguna claridad, que no será definitiva, pero alguna claridad, porque estamos desconcertados permanentemente en los elementos que tenemos entre manos y en la doctrina que nos anima. Eso de que Ursula von der Leyen se atreva a decir que no tenemos nosotros ya ningún sentido como defensores de unos valores que son la sustancia misma de nuestra actividad, de nuestra vida, diría, nuestra vida incluso individual. Son los valores en los que hemos instalado nuestra manera de entender las cosas en la vida. De repente Ursula von der Leyen dice una cosa que me parece inexplicable, se avergüenza inmediatamente de lo que ha dicho y trata de luego de desdecirse, pero está ahí, está dudándose de que tengamos que jugar ese tipo de papel, al tiempo que seguimos sin saber muy bien a qué carta quedarnos en los asuntos ya más concretos. Bueno, llegó un momento que, saben ustedes, Europa externalizó la defensa, externalizó la industria, y bueno, deslocalizó empresas, entregó a Estados Unidos la defensa y ahora ha entendido que eso lo tiene que releer. Pero ¿cómo lo está releyendo? Por el momento, respecto a la defensa, 5%, pues lo dijo Trump, por cierto, ¿por qué no dijo 7? ¿Por qué no dijo 4? ¿En base a qué dijo 5 y no 6 o 8 o 33? En base a objetivos que él tendría. Europa, en todo caso, aunque claro está que tiene que afrontar la defensa de otra manera, tendrá que pensar en algo más que en ver qué porcentaje más de dinero invierte en la defensa. En la Unión Europea hay 27 modelos de tanques, por ejemplo. 27 modelos de tanques. Bueno, en Estados Unidos hay 2. Aparte de subir un 5% o no el presupuesto de defensa, tendremos que hacer algo más para ver cómo articular, cómo coordinar, cómo hacer posible una defensa europea de verdad, que no consista solamente en que tengamos el 5% más de cosas. Y en eso ha quedado ahí. Algunos países dijeron que sí. Bueno, Timothy Artonas, que es muy genial, dijo, cuando usted esté ante Trump, hágase el muerto. Dijo. Bueno, entonces, eso parece que ha aprendido Meloni, que está haciendo eso mismo, colocándose en posición de yo no existo, y que le dijo que sí al 5%, como le hubiera dicho que sí al 55%, sin la menor intención de cumplirlo, y con la convicción de que ya veremos si eso se termina haciendo o no. Pero por el momento me hago el muerto. Bueno, pues en ese capítulo tan fundamental como el de la defensa, esa incertidumbre crónica nos enfrenta con algo que no sabemos exactamente por dónde va y por dónde va a seguir yendo y qué artilugio defensivo finalmente vamos a terminar montando, que hemos aprendido, que lo necesitamos, porque seguramente esa es una reflexión que tenemos pendiente y que la tenemos que hacer sin ninguna duda, en la defensa como tarea colectiva. Esa es una misión que compete también a las sociedades, enfrentarse con esa realidad. En el capítulo de la reindustrialización, la Unión Europea quiere hacer un esfuerzo grande por ahí, pero ¿en qué punto exactamente estamos? Bueno,
para ir un poquitín rápido, digo, la Unión Europea, un escenario central, determinante de nuestras vidas y que está ahora mismo en una situación de extraordinaria ambigüedad, entre tensiones muy fuertes de un tipo y de otro, y que, claro está, consolida la incertidumbre a la que yo me estaba refiriendo. Miramos a España, igualmente observamos el paisaje pues que se anuncia inestable, enormemente inestable. No sabemos si Pedro Sánchez, a pesar de su extraordinaria capacidad de resistencia, aguantará hasta el 27, creo que sí. No sabemos en el 27 qué ocurrirá. Él seguramente, pues al observar que además su nombre está adquiriendo ya un vuelo muy grande en todo el mundo, pues a lo mejor llega macizado políticamente mucho más de lo que ahora está. En todo caso, no parece fácil que vuelva a poder reconstruir la mayoría de investidura que obtuvo, entre otras cosas porque a su izquierda, como saben ustedes, con una perseverancia absolutamente admirable, pues todos los grupos a su izquierda se van suicidando sistemáticamente sin terminar de rematarse del todo, pero casi. Con lo que eso tampoco parece muy claro, porque la figura de Pedro Sánchez es un enigma siempre, más ahora, y más en este momento en el que de aquí a septiembre cualquiera sabe qué tipo de envergadura ha podido adquirir. Ya digo, en Europa es un personaje de gran notable importancia, y no solo entre los sectores de la socialdemocracia, porque digamos que ha sido el que ha representado la dignidad europea. Digamos, para poner un ejemplo, lo que Dominique de Villepin hizo en el año 2003 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando con aquel discurso, en el momento de la guerra de Irak, puso voz europea a un pensamiento que era la doctrina en la que creíamos, ¿no? Ahora parece que ha sido Pedro el que ha hecho eso y también eso le está dando un gran vuelo, está descolocando mucho a determinadas políticas al ver que sus opiniones públicas pues están entendiendo cosas que allí no están ellos haciendo, y por eso digo que queda el enigma de ver hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez, cuya capacidad de flotación es muy extraordinaria, y que no, pero en todo caso nos espera un tiempo inestable, porque aunque se diera lo que parece pronosticable, que es la victoria del Partido Popular y gobernar con el apoyo de Vox, pues estaríamos en un momento de inestabilidad seguro, porque solo haría que pues, hacer más tensa todavía la polarización. Asunto este, el de la polarización, que a mí me parece terrible, no solo porque envenena a la sociedad, sino, sobre todo, porque hace imposibles los acuerdos. Y sin los acuerdos hay un porcentaje enorme de cuestiones que no se pueden hacer, Son imposibles. España está llenando su desván de reformas pendientes porque son reformas que solo se pueden abordar con acuerdos y no se pueden hacer acuerdos. Si no hay acuerdos, no hay reformas. Si no hay reformas, seguimos llenando el desván de asuntos allí. Y eso va a seguir manteniendo posiciones de inestabilidad o difícilmente despejando con dificultad el camino del futuro, porque, como digo, vamos a estar con una sociedad muy tensionada desde el punto de vista político, y esa tensión política va a hacer cada día más difícil los acuerdos que son imprescindibles. Por cierto, si Vox va a participar de una manera o de otra en el apoyo del Partido Popular, es algo que no sabemos. Bueno, Vox tiene que elegir entre la virginidad o el matrimonio y tendrá que saber si finalmente hace una cosa o la otra, pero haga una cosa o la otra, yo no tengo la más mínima duda de que el Partido Popular va a llegar a gobernar con ellos y que eso posiblemente va a cargar de una gran tensión esto. Para Euskadi, dadas los puntos de vista que maneja Vox sobre las cosas, pues realmente no puede nunca ser una buena noticia para quien no cree en el concierto económico, para quien tiene una mirada como la que sabemos que tiene sobre nuestro país. Bueno, si seguimos repasando así todos los ámbitos que están más o menos en nuestro entorno, observaremos todos ellos sujetos con pinzas, porque todo esto, Euskadi, que es lo que está más estabilizado de todo el paisaje que nos rodea, también está naturalmente bajo la sacudida. El PIB de Euskadi es 90.000 millones de euros. Un tercio es exportaciones. Estamos, por tanto, muy afectados por la geopolítica. Y la geopolítica, que está muy alterada, difícilmente no va a alterar la situación en Euskadi, que es de todos los elementos a observar, el que presenta un carácter más estable y más fuerte y más firme y más seguro y más bien anclado, con la amenaza de esto que digo y la amenaza también del envejecimiento. Es un problema muy grande, que no es la única sociedad que tiene, pero que la tiene en fase muy aguda y que desde luego eso está pues ahí. Evidentemente hay muchos otros elementos que podemos poner en fila que contribuyen a esta sensación de incertidumbre crónica,
pues el tema de la tensión inmigratoria, que eso está ahí, que va a jugar sus bazas en la batalla política, pero que en todo caso está ahí. Yo no quiero que miremos tampoco lejos para que nos vayamos a pegar un tiro, pero es que la media de edad de África es 19 años. La media de edad de Europa es 44 años. Es que el mundo es un norte que es un asilo y un sur que es una guardería. Y esa es una tensión genésica que inexorablemente va a terminar produciendo unas tensiones. A la demografía le estamos prestando poca atención, pero está ahí también. Ya metiéndonos en terreno político. Ha hablado usted de la resiliencia de Pedro Sánchez, del Partido Popular, de Vox. Le preguntan, ¿conoce usted a Feijóo? ¿Qué opina de él? Y si ve al PNV pactando con un PP arrimado a Vox. El PNV, por cierto, Aitor Esteban, que está presente con nosotros aquí. Hombre, a mí el Partido Popular me parece un partido muy respetable, como es natural. No tengo mucho que decir. A Núñez Feijóo le conozco hace muchos años, de cuando era... A mí esperaba más de él, sinceramente. Pero también quiero ser comprensivo. Haber venido a vivir a Madrid, en el momento en el que ha venido a vivir a Madrid, con las decisiones que hay en Madrid, posiblemente le han pillado descolocado para la costumbre que él tenía de vivir la gestión de una forma mucho más apacible, más serena, con unos medios de comunicación más serenos y apacibles, en mayorías absolutas casi integradas en el paisaje. Yo creo que estaba acostumbrado a una visión de la política más placentera hasta que entraron en la jungla y creo que eso lo ha descolocado. A mí me ha desconcertado bastante, me ha parecido... Creía que era más, sinceramente, creía que era más. Pero bueno. Tampoco creo que haya que hacer esa exageración. Yo recuerdo un día, has mencionado el PNV de Arzallus, cuando llegó al gobierno decía, Aznar no tiene carisma. Me dijo, Abilondo, cuando salga en el telediario con un letrero abajo que ponga José María al presidente del gobierno, ya verás qué carisma se le pone. Entonces, eso. Y respecto a qué posibilidades le veo hombre, en principio, las posibilidades de acuerdo del PNV con el PP, todas, porque otras veces se ha podido dar. Lo de Vox es un problema, a mi juicio, muy importante, porque Vox no ha ocultado nunca sus intenciones. Y sus intenciones son absolutamente devastadoras para el planteamiento de cualquier nacionalista vasco. Y no sé cuál es el viaje que va a hacer Vox, porque antes decía que tiene que elegir entre la virginidad o el matrimonio. Es decir, o quedarse fuera a verlas venir o entrar a torear a la plaza. Pero también va a tener que ver cómo se las apaña para moverse en los terrenos en los que, si se mete la gobernación, se va a tener que ver, y no lo sé. Yo creo que ellos tampoco lo saben. En el fondo, les gustaría no entrar en ningún sitio, poder ir acumulando cosas mientras los demás se queman en la gestión, pero ahora parece que quieren entrar. El atractivo, entonces, no lo sé. Me parece que con el Vox actual, con las cosas que el Vox actual tiene, el PNV va a tener seguramente muchas dificultades para poder llegar a un acuerdo con el PNV, con el PP. Pero como creo que la política establece acuerdos cuando son necesarios establecer, a lo mejor se llegarían a establecer desactivando no sé de qué manera Vox, pero a mí en principio me parece prácticamente imposible ahora. Creo que no pone mala cara Aitor Esteban. Bueno, tercera pregunta. Usted ha sido director de informativos de Televisión Española, lo fue el 23F. Preguntan, ¿cómo lo vivió? ¿Qué temió? ¿Cómo valoró y cómo valora el papel del rey Juan Carlos? ¿Cree que sabemos toda la verdad tras la desclasificación de los documentos del 23F? ¿Y qué debe hacer el hoy rey emérito? Muchas preguntas. Bueno, primero, ¿cómo lo vivió? Empezamos por lo primero que era lo del... ¿Cómo vivió el 23F? Hombre, sería para estar 10 horas, ¿no? Bueno, para resumir mucho, lo digo, lo he contado muchas veces, yo fui el único, creo, que vio en directo el asalto sin estar en el Congreso, porque era director de informativos, en mi despacho tenía los monitores de las señales de lo que se estaba grabando, aquel acto se estaba grabando, y entonces yo vi en directo el asalto y todo lo que allí ocurrió, el vídeo que hemos visto todos 40 veces, lo vi en directo. Y solo quiero, para resumir mis sensaciones, imagínense ustedes, imagínate tú, que estás viendo ese vídeo que has visto 1000 veces sin saber cómo acaba. Pues así estaba, saber cómo acaba. Si media hora después ver que llegan los tanques a Prado del Rey y dicen música militar, que no se ponga información en televisión o si no disparamos, pues también te puedo dar otra cierta pista al respecto. Por lo que se refiere al rey, que intervino en ese... Yo fui el que le dio paso, el que dijo, señoras, señores, habla el rey, 1:22 de la mañana. Fui yo, y salió el rey detrás. No entendíamos que tardara tanto en llegar la grabación, porque para empezar,
hubo que mandar un equipo a grabar. Como venía yo de ser director de informativos de la SER, yo no podía entender que la única jefatura del Estado y la única televisión no tuvieran un enlace permanente, que para que hablara el jefe del Estado hubiera que mandar un equipo a grabar, como si hubiera ido a Vallecas, que había tocado la lotería a alguien. Me pareció inexplicable. Y como no llegaba a tal, no sé, bueno. Pasado el tiempo, un día me dijo a mí el general, vaya joder, bueno, me dijo un alto personaje, me dijo que la preocupación que habían tenido en todo momento en la zarzuela, por lo que se tardaba tanto por dar aquel mensaje, era porque todos tenían que estar de acuerdo en que después de que el rey hablara no podía haber nadie que no estuviera de acuerdo en el ejército. Porque como unos digan que sí, otros digan que no, unos obedezcan y otros dejen de obedecer, nos podemos meter en una guerra civil. Dijo Sabino Fernández Campos, me dijo. Me dijo, la preocupación, había que asegurarse de que después del rey nadie más pudiera hablar. Bueno, sobre el rey podríamos hablar 10 horas. Yo he dicho 40 veces, y lo repito otra vez, que yo soy testigo del primer tramo de la gobernación de rey, porque yo le acompañé en bastantes viajes que hizo por el mundo. Entonces yo soy testigo de que él fue un hombre que vendía la idea de la democracia en España de una manera clara, y por tanto daré siempre testimonio hasta que me muera de eso. Yo estaba al lado del acto en el que el rey le dio un abrazo a la viuda de Azaña. Si la foto se hace más ancha, salgo yo. Estaba ahí delante. Yo estuve en Mauthausen cuando se llevó una corona de flores en la tumba de los republicanos españoles muertos en Mauthausen. O sea, vi hacer gestos de concordia muy claros y por tanto yo me moriré dando testimonio de eso. Ahora redondeo. Para quien se presentó como el abanderado de la causa de la concordia nacional, haberse convertido en una bandera de discordia nacional es para mí un fracaso colosal. Y yo creo que, sumando méritos y deméritos, el cuadro final de paisaje que a mí me queda es el que te digo. Le he visto presentarse como el abanderado de la concordia nacional. Le he visto, además, actuar de verdad en esa dirección. Le he visto siendo reconocido aquí en eso como algo de mucho valor, y cuando ahora le he visto por sus tropelías convertido en un elemento de discordia nacional, digo, si yo fuera él, me sentiría un fracasado. ¿Debe volver a España? Ese es un lío bastante bonito que tienen ahora montado, que yo no sé exactamente cómo lo tienen que resolver. Quiere él ir a la zarzuela y no puede de modo alguno ir. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Creo que es un lío grande. Creo que mucha gente mucho más lista que yo está dando vueltas a la cabeza hace mucho tiempo y no sé cómo será. Eso mismo ya demuestra que su peripecia, por mucho que haya capítulos dignos de ser elogiados y que algunos, hasta los que le criticamos con severidad, nos moriremos elogiando porque hemos sido testigos, yo creo que él ha pinchado y el resumen final es tal. Y esta misma duda respecto a qué hacer con él es una buena certificación de ese fracaso. Y volviendo a los papeles del 23F, tras la desclasificación, ¿dirías, Iñaki, que se sabe ya toda la verdad sobre el 23F? Yo no lo sé. Yo de todas maneras, del caso del 23F, yo me quedé siempre, y ahora estoy igual, con dos ámbitos de duda fundamentales. El resto a mí no me parecía, como dice Javier Cercas, yo creo que casi todo es como parece que fue. Pero yo creo que hay tres cosas. Una, en los días inmediatamente anteriores al 23F, Madrid era todos los comedores de Madrid estaban llenos de gente hablando y hablando, esto no puede seguir así, hay que dar un cambio de timón, bla, bla. La gente habló más de la cuenta, muchos hablaron más de la cuenta, el rey habló más de la cuenta. Y mucha gente dijo cosas que luego dijo, a ver cómo yo salgo de aquí, en aquella atmósfera general de que aquello no podía continuar así. Pero para mí los enigmas que quedaban y que siguen quedando son el papel de los servicios de inteligencia, porque nunca supimos y tampoco ahora sabemos exactamente qué pasó del todo en esos ámbitos cerrados, ocultos, que los tuvieron y los siguen estando, y no sé, eso es para mí un enigma. Y otro, la trama civil. Que la trama civil se circunscriba a Carrés es inverosímil. No puede ser que en acompañamiento de aquella historia solamente haya salido el señor Carrés, y no tengo la más mínima duda de que hubo mucha gente y a lo mejor algunos grandes nombres, grandes apellidos que estuvieron implicados.
Más preguntas de nuestra audiencia. Ha lanzado usted un mensaje final de optimismo. ¿Usted conoce o tiene acceso a los principales dirigentes económicos del país, ministros, consejeros, CEOs y presidentes del IBEX 35? Si tuviera que asesorar a una empresa en este momento de incertidumbre, ¿qué le recomendaría? ¿Prudencia o audacia? Bueno, vamos a ver, optimismo, a mí la palabra optimismo y pesimismo me parece muy norteamericano, eso muy hollywoodense, no me gusta mucho. O sea, me gusta, esperanza me parece más mediterráneo, me parece más... Digo que en la incertidumbre, que quiere decir falta de certeza, alguien en el repaso de la incertidumbre parece observar solo el horizonte tenebroso. Yo no descarto el horizonte tenebroso, pero no descarto otro tampoco, porque todavía las batallas no están jugadas. El futuro no está escrito, nunca está escrito el futuro, aunque parezca que lo está. Y por tanto no estoy en absoluto, no tengo la certeza esa. No le llamaría optimismo, le llamaría esperanza, como la tengo en la vida, ¿no? Pero yo no sabría aconsejar a nadie, ni a mí ni a nadie, mucho menos a gente que tiene consejeros mucho mejores que yo. La administración de la prudencia y de la audacia, esa es una de las particularidades en las que se maneja muy bien el mundo del dinero. Cuando tú tienes 5 pesetas ahorradas, lo primero que los asesores te dicen cuánto quieres colocar en seguro y con cuánto quieres arriesgar. Y el audaz dice, yo arriesgo el 30, yo el 8, yo el 23, porque eso no se puede saber. Eso cada cual tiene. Lo que sí que me parece a mí fundamental, es que en estas circunstancias donde mirando a donde se mire todo resulta amenazador y tenebroso, lo que hay que evitar es quedar derrotado por esa atmósfera y tratar de saber que a eso se le puede oponer la acción del ser humano. Eso es lo único que quiero decir. Ahora, me encontraría, si fuera asesor de todos estos, con alguno que fuera más audaz, con otro que fuera más prudente, o con uno que quisiera dosificar al 50-50, yo no lo sé. Pero creo que haría falta ambas cosas. Por ejemplo, antes decía, en un momento como este, yo si fuera empresario, yo no soy empresario, mi padre era un modesto comerciante, pero me he acostumbrado a saber que esa actitud que decía de organizador de espectáculos al aire libre, que tienes que comprar muchos corderos por si vienen los franceses a comprarlos, y a lo mejor luego no vienen, siempre tienes que apostar, pero en el juego de la apuesta, pues tienes que saber cómo manejas la prudencia. Si yo fuera empresario diría, claro que yo tendría ahora más precaución, pero no descartaría innovar. A lo mejor un poco menos de lo que pensaba innovar. Yo lo que no haría sería quedarme escondido debajo de la cama esperando a que pase, porque no va a pasar. Mira si os digo, hace unos pocos años, en la zozobra del 2008 incluso, ¿os acordáis que decíamos... Parece que salimos del túnel, era una cosa muy habitual, ¿no? Que nunca entendía muy bien, porque cuando entras en un túnel siempre sales por otro lado, nunca sales por el sitio donde has entrado. Pero bueno, era habitual. Se ven brotes verdes, ¿recuerdas? Brotes verdes. ¿Qué queríamos decir con eso? Que queríamos que había una normalidad interrumpida por una zozobra que terminaría desapareciendo para regresar a la normalidad. Bueno, ahora hay que entender que la zozobra es ya la normalidad, que queda, digamos, institucionalizada la incertidumbre, que vamos a tener que vivir en esa incertidumbre y, por tanto, la posición de decir esperemos a que se cierre el paréntesis para volver a nuestra normalidad y para volver ya entonces sí a innovar, a invertir, a tal y cual. No, pero eso yo no creo que haya que decírselo a los empresarios. Yo no soy empresario, pero por lo que he conocido de los pequeños empresarios, los empresarios ya saben eso, o sea, ya saben que una pintan buenas y malas. Ahora lo que estamos es bajo amenazas muy graves, ¿no? Lo de la ley del más fuerte. Toda la historia de la humanidad es para mí la historia de la lucha entre la ley del más fuerte y la fuerza de la ley. Siempre la ley del más fuerte se ha impuesto. El ser humano ha ido oponiendo distintas resistencias a esa ley del más fuerte, empezó a verlas hace mucho. Llegó un momento en el que se manifestaron de manera muy cuajada. La democracia es una respuesta verdaderamente redonda y contundente con la fuerza de la ley frente a la ley de la fuerza, que ya sabe que va a existir, pero que voy a tener yo aquí algún elemento de contrapeso. La fuerza de la ley y tal. Todas las películas del oeste tratan siempre de lo mismo. Es un poblado sin ley, donde alguien hace lo que le da la gana y aparece alguien con la esperanza de imponer la ley. Es un modesto sheriff, es un modesto juez, siempre la película es eso, siempre, todas son. Tratan de lo mismo. Va poco a poco andando, cada vez con más dificultad, y al final... Porque esa es la batalla de la historia de la humanidad. La batalla de la ley del más fuerte
y la oposición que le va haciendo la fuerza de la ley. Ahora la fuerza de la ley está queriendo ser derrotada. Las democracias se cansan, las democracias están cansadas. Y entonces hay que saber que eso es así para aceptarlo y pelear por eso. Mira, los partidos políticos, por ejemplo, no están entendiendo la importancia que tiene que dejen de jugar como están jugando en según qué batallas, porque están contribuyendo a la erosión de la idea de la democracia y de la fuerza de la ley frente a la ley del más fuerte. Ahora que la ley del más fuerte viene tan descarada insultantemente, ahora es cuando la democracia tiene que hacerse más fuerte y cuando las fuerzas políticas tienen que entender que, al margen de su batalla muy legítima por ganar un metro a tu adversario, tienes la obligación de colocarte en posiciones que te permitan hacer acuerdos, pactar, avanzar o poner resistencia a esa fuerza de la ley. Porque si no, la ley más fuerte se pasea imperial, sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Porque ahora mismo, mira, de verdad, hay un montón enorme de problemas que no se pueden resolver sin acuerdos, no se pueden. Es que no se pueden, ¿eh? No es que no se puede, no se puede. Innerarity, nuestro común y querido y amado Innerarity, lo ha escrito muy bien en su libro sobre la democracia y sus complejidades. La complejidad de la actualidad ahora, con las nuevas tecnologías, con la globalización, creando oleajes de influencias tan grandes, hace que los problemas tengan una profundidad mayor que la que antes tenían y no son abordables ya por las viejas recetas de los partidos. El partido pone su receta, la de toda la vida, a este tema y ese tema se burla de esa receta, pasa por encima de esa receta, se monta de la risa de esa receta, porque ya no es capaz de suficiente. El PSOE no tiene una fórmula para acabar con el problema de la vivienda. No puede resolver, no puede. El PP no puede, no se puede, porque tiene que ser la suma de muchas cosas, de la administración local, la administración autonómica, la administración tal del Estado, te dirías que hasta los sindicatos, la patronal, hasta los bancos, son actividades de una generación, no son operaciones que se puedan abordar por el procedimiento. Pues sí, por ese procedimiento puedes ganarle un poco a tu adversario y el problema lo colocas en el 1-3, el otro en el 1-2 y cantas victoria, pero el problema se está riendo de ti, porque el problema tiene mucho más. ¿Tú te crees que hay una fórmula, los de Vox ahora que están queriendo hacer esa Europa disgregada, cada una de las naciones? ¿Tú crees que hay una solución belga para la inteligencia artificial? Hay una solución holandesa para si son asuntos que están adquiriendo un vuelo que nos va a obligar a mirar las cosas de otra manera. Y eso es lo que me parece a mí que le debería a los partidos políticos obligar al tiempo que libran su legítima batalla por ganar a su adversario, entender que las democracia, herramienta capital que está mostrando un poco de roña, necesita ser más cuidada. Y que eso lo tienen que cuidar haciendo esfuerzos de anchura mental y de generosidad para entender que si no, va a seguir paseando lo que ahora parece que ya viene con claridad. La ley del más fuerte que no quiere límites, ¿no? Periodista, donostiarra de La Real, estudió en Navarra, locutor de la SER, parece que hablo de Iñaki Gabilondo, pero no. Estoy hablando de la persona que te lanza la siguiente pregunta, a través, de nuevo, desde la pantalla. Soy Iñaki, ¿cómo estás? Bueno, quiero saber tu opinión acerca de un dilema al que nos enfrentamos todos los que estamos en los medios de comunicación a día de hoy y estoy seguro que tú también has pasado por eso. Como bien sabes, hay una diferencia muy grande entre lo que la gente dice que quiere y lo que la gente demuestra que quiere realmente. Y esto lo vemos en las audiencias, sobre todo en las de la tele. Las de la radio son distintas, pero en la tele todo el mundo dice que quiere unos informativos serios, neutrales, sin mucha opinión, que te dejen a ti hacerte tu propio criterio en base a datos objetivos y después realmente lo que mejor funciona son unos informativos con muchísima mandanga ideológica, muy polarizados. Estamos viendo que lo que más funciona es lo que está muy polarizado por la izquierda y lo que está muy polarizado por la derecha. ¿Cómo jugamos en ese terreno del juego en el que lo que la gente dice que quiere y lo que después demuestra con el mando que quiere es distinto? Tenemos que ideologizar nuestros contenidos porque estamos viendo que eso es lo que pide la audiencia, o tenemos que resistirnos ante ello. Danos un poco de luz, Iñaki. El dilema de Aimar Bretos. Aimar, pues no sé. No sé, Aimar, no lo sé. O te diré, no creo que haya una respuesta. Hay muchas respuestas, tú tendrás la tuya. Te pregunto a ti, Aimar, ¿tú qué vas a hacer?
porque yo ya me voy a morir en breve, pero a ti te quedan por delante un montón de tiempo. No soy yo el que tiene que responder a esa pregunta, eres tú el que la tienes que responder. Y no sé cómo la tienes que responder. No es fácil, porque es una disyuntiva complicada. La vida está permanentemente presentándonos disyuntivas complicadas. Bueno, ¿qué vas a hacer? No lo sé. De hecho, el futuro mismo que estamos ahora tratando de avizorar, no sé cómo va a ser, porque no sé qué vamos a hacer. Y como no sé qué vamos a hacer, no sé cómo va a terminar siendo. Así que, Aimar, te devuelvo la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Es que es verdad que somos contradictorios, ¿no? Porque cuando lo decía Aimar, yo estaba pensando en lo típico de yo veo los documentales de la 2, pero luego ves las audiencias del documental de la 2. Bueno, a toda la gente le gustaría mucho ser como dice que es. Como dice ser. A mí me gustaría mucho ser como, por ejemplo, ese señor del que ha hablado antes, Begoña, por ejemplo, ¿no? Debe ser estupendo, ¿no? Me lo tienes que presentar. Sí, no, pero eso es natural, eso forma parte de eso, es natural. Pero, ya digo, esas son disyuntivas grandes. Los grandes debates morales y éticos que tiene cualquier persona, de luego un periodista, no lo resuelve una formulación matemática, lo resuelve un ser humano en su particular, enfrentándose con su verdadera autenticidad. Eso no lo sé. Tú sabrás qué haces, ¿no? Por cierto, Begoña decía que no improvisaba. Fíjate lo que ha improvisado en el escenario hoy. Otra pregunta más, de Nekane González, de la Asociación de Periodistas Vascos. Si el periodismo surgió como mediación basada en la verificación, ¿cómo puede sostener su función democrática en una cultura informativa donde la verdad parece haber perdido centralidad frente a la confirmación emocional o ideológica? Bueno, ¿sabe lo que ocurre? Que hay muchos periodismos y muchas cosas. Antes, cuando había 4 periódicos, 4 radios, 4 televisiones, esto me estás preguntando, podríamos responderlo en ese ámbito, pero es que ahora hay 1.000 millones de señales, es que hay todo, hay de todo, absolutamente de todo. Y entonces, pues, hay quien va a prestar atención a los elementos verificados y hay quien no les va a prestar atención. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea ha construido una especie de gran red de verificaciones informativas. Muy bien. Y cuando las verifique, ¿dónde las va a contar? En los medios de comunicación, que unos van a creer y otros no van a creer, con lo cual, verificado o no venga verificado, yo no voy a creer.